El concepto de fase cero es clave para entender la postura actual de Rusia hacia Europa. Como explicó George Barros, del Instituto para el Estudio de la Guerra, no es un estado pasivo, sino una campaña activa y muy bien organizada. Representa la etapa inicial y no militar de la guerra, un periodo de preparación y modelado. El objetivo principal es debilitar a un adversario desde dentro, probar su determinación y crear condiciones favorables para una posible escalada futura hacia la fase 1, que sería un conflicto militar directo. Esta fase se lleva a cabo mediante un conjunto completo de medidas híbridas que mezclan operaciones de inteligencia, subversión política, presión económica y guerra de información para lograr metas estratégicas sin llegar a una guerra tradicional. En esta fase, Rusia está haciendo una especie de reconocimiento a escala continental. Está probando las defensas de la OTAN, no con ejércitos, sino con provocaciones muy calculadas. El objetivo es medir los tiempos de respuesta, encontrar puntos débiles en los sistemas de mando y control, y ver si los países europeos tienen la voluntad política de responder con firmeza. Cada incidente, ya sea una señal GPS bloqueada sobre el mar Báltico o un dron que entra en el espacio aéreo lituano, es un dato para los militares de Moscú. Les ayuda a tener una idea clara de la preparación de Europa, o de la falta de ella, y a decidir su estrategia, ya sea escalar más o pedir concesiones políticas desde una posición de supuesta fuerza. Esta fase de preparación también es muy psicológica. Al mantener un ritmo constante de acoso y agresión de bajo nivel, Rusia busca crear un ambiente de tensión e incertidumbre continuas. Esta estrategia está diseñada para asustar a la gente y a los líderes europeos, generando ansiedad y agotamiento. El objetivo psicológico final es hacer que la idea de enfrentarse a Rusia parezca tan agotadora y arriesgada que los estados europeos podrían inclinarse a ceder a sus demandas. Por ejemplo, el objetivo final de Moscú podría ser obligar a la OTAN a detener su expansión hacia el este o a aceptar una nueva forma de seguridad en Europa que afiance la influencia de Rusia, todo logrado mediante una presión constante. Es un error ver estas acciones como algo separado o impulsivo. Según los expertos que han estudiado la forma de actuar del Kremlin, esta es una campaña muy organizada y dirigida desde el centro. Cada ciberataque, cada historia falsa y cada provocación en la frontera son parte de una estrategia coherente que viene de los niveles más altos del gobierno ruso. El Kremlin está jugando a largo plazo, preparando metódicamente el escenario para un futuro en el que pueda volver a dominar lo que considera su vecindario cercano y romper la unidad de la alianza occidental. La fase cero es el campo de batalla invisible donde se están librando las primeras, y quizás más importantes, batallas de este conflicto del siglo XXI. Es un ataque lento y constante contra la resistencia misma de la democracia y la seguridad europeas. Los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, se han convertido en la primera línea de la guerra de fase cero de Rusia contra Europa. Su posición geográfica los hace particularmente vulnerables y están sujetos a un aluvión implacable de ataques híbridos diseñados para probar los límites del compromiso de defensa colectiva del artículo 5 de la OTAN. Incidentes recientes resaltan un patrón claro de escalada. Por ejemplo, drones rusos e incluso globos meteorológicos han sido enviados deliberadamente al espacio aéreo lituano, forzando el cierre temporal de aeropuertos y perturbando la vida civil. Estas no son incursiones accidentales, son operaciones cuidadosamente planificadas con la intención de sondear las respuestas de defensa aérea y normalizar la presencia rusa en el espacio aéreo soberano de un miembro de la OTAN, todo mientras se mantiene un delgado velo de negación. La campaña de acoso se extiende a los dominios marítimo y fronterizo. A lo largo del río Narva, que forma la frontera entre Estonia y Rusia, Moscú ha participado en una serie de acciones provocadoras. Guardias fronterizos rusos han retirado boyas de la vía fluvial que demarcan la frontera, un desafío simbólico y práctico a la integridad territorial de Estonia. Simultáneamente, Rusia ha desplegado boyas de imagen térmica en el río y se ha involucrado en la interferencia constante y generalizada de las señales de GPS. Esta interferencia no solo interrumpe la navegación marítima y la aviación en la región, sino que también afecta las actividades civiles cotidianas,
desde la agricultura hasta los servicios de transporte compartido, sembrando el caos y demostrando la capacidad de Rusia para paralizar a voluntad la infraestructura moderna dependiente de la navegación. Estas acciones tienen un doble propósito. Por un lado, son una forma de presión militar de bajo grado, una manera de mantener a los estados bálticos permanentemente en vilo y obligarlos a gastar recursos en vigilancia constante. Por otro lado, son señales para la alianza de la OTAN en general. Al llevar a cabo estas operaciones, por debajo del umbral que desencadenaría una respuesta militar completa, Rusia está probando la cohesión política de la alianza. Está haciendo una pregunta silenciosa. ¿Hasta dónde podemos llegar antes de que la OTAN reaccione con fuerza? Cada vez que una incursión se encuentra solo con una protesta diplomática, Moscú aprende que el umbral para una respuesta robusta es más alto de lo que podría haber sido, envalentonándolo para un futuro movimiento más agresivo. Esta presión implacable tiene un impacto profundo en las sociedades de los estados bálticos. Han vivido con la sombra de su poderoso vecino durante décadas, pero la intensidad de estos ataques híbridos ha alcanzado un nuevo pico. El constante entorno de amenaza obliga a sus gobiernos a mantener un alto estado de alerta, desviando recursos nacionales hacia la defensa y la resiliencia. En una respuesta directa a estas provocaciones, y temiendo la posibilidad de una invasión terrestre, los estados bálticos y Polonia incluso han comenzado el proceso de solicitar una retirada formal del Tratado de Ottawa, la convención internacional que prohíbe el uso de minas terrestres antipersonales, para desplegarlas en la defensa de sus fronteras, un claro indicador de la seriedad con la que ven la amenaza. Más allá de las incursiones físicas, un frente importante en la guerra de fase cero de Rusia se libra en el ámbito digital. Los ciberataques se han convertido en una herramienta favorita del Kremlin, ofreciendo un medio potente de interrupción, espionaje y sabotaje con un alto grado de negación plausible. Estos no son intentos de hackeo aficionados, son operaciones sofisticadas, patrocinadas por el Estado, que tienen como objetivo infraestructuras críticas en toda Europa. Los informes recientes son alarmantes. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha revelado que sus redes militares han sido objeto de más de 90.000 ciberataques solo en los últimos 2 años, con un número significativo atribuido a actores respaldados por el Estado ruso. Este asedio digital constante está diseñado para robar datos sensibles, mapear vulnerabilidades de la red y, potencialmente, implantar código malicioso que podría activarse en un conflicto futuro. Los objetivos de estas campañas cibernéticas son amplios y sistémicos. Incluyen ministerios gubernamentales, redes eléctricas, instituciones financieras y redes de transporte. El objetivo es demostrar la capacidad de paralizar una nación sin disparar un tiro, creando una poderosa palanca de coerción. Al socavar sutilmente la confianza en la infraestructura digital, estos ataques contribuyen a una sensación general de fragilidad social. Un ataque exitoso a un sistema bancario o a una red eléctrica podría sembrar el pánico y el caos generalizados, sirviendo al objetivo estratégico de Rusia de debilitar a los estados europeos desde dentro. Esta guerra digital es una batalla silenciosa y continua, librada por combatientes invisibles en salas de servidores y en redes de fibra óptica, pero sus implicaciones para la seguridad nacional son inmensas. Complementando los ciberataques, hay una vasta y bien financiada máquina de desinformación. Rusia ha perfeccionado el arte de la guerra de información, utilizando medios de comunicación controlados por el Estado, ejércitos de trolls y redes de sitios web proxy para inundar los espacios de información europeos con contenido manipulador. Las narrativas están adaptadas para explotar las divisiones sociales y políticas existentes dentro de los países objetivo. Su objetivo es erosionar la confianza en las instituciones democráticas, fomentar el sentimiento anti-UE y anti-OTAN, difundir teorías de conspiración y polarizar el debate público. Durante las elecciones, por ejemplo, las campañas de desinformación rusas trabajan para amplificar las voces extremistas y desacreditar a los candidatos principales, buscando instalar gobiernos que puedan ser más afines a los intereses de Moscú, o al menos crear un estancamiento político e inestabilidad. Esta guerra de información
es un componente clave para preparar el campo de batalla psicológico. Al enturbiar las aguas de la verdad y fomentar el cinismo, Rusia busca dificultar que los ciudadanos europeos disciernan la realidad de la ficción y que se unan en una respuesta nacional o continental unificada. Cuando se combina con el flujo constante de provocaciones físicas y amenazas cibernéticas, la campaña de desinformación crea una poderosa sinergia de desestabilización. Es un asalto holístico al tejido mismo de las sociedades abiertas y democráticas, con el objetivo de dejarlas confundidas, divididas y menos capaces de resistir la presión rusa. En este conflicto de fase cero, controlar la narrativa es tan importante como controlar el territorio. La implacable campaña de guerra híbrida contra Europa no es una serie de acciones aleatorias y oportunistas. Está impulsada por una visión geopolítica clara y ambiciosa, arraigada en el Kremlin. Esta visión se centra en el concepto del Ruski Mir, o el mundo ruso. Esta es una ideología cuasi imperial que postula que Rusia tiene el derecho, e incluso el deber, de ejercer influencia sobre los países que considera parte de su esfera histórica, cultural y lingüística. Esta esfera se extiende mucho más allá de las fronteras actuales de Rusia, incluyendo explícitamente naciones como Ucrania, Bielorrusia y, lo más alarmante para la OTAN, los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, que fueron incorporados a la fuerza a la Unión Soviética. Documentos filtrados del Kremlin, que supuestamente datan de 2021, han proporcionado una visión escalofriante de esta gran estrategia. Estos documentos detallan supuestamente planes exhaustivos para aumentar metódicamente la influencia política, social y militar de Rusia en los estados bálticos. La estrategia describe pasos para debilitar su identidad nacional, promover el idioma y la cultura rusos, fomentar movimientos políticos prorrusos y, en última instancia, alejarlos de su orientación occidental y devolverlos a la órbita de Moscú. Desde la perspectiva del Kremlin, la independencia de estas naciones y su membresía en la OTAN y la Unión Europea es una anomalía histórica que debe ser corregida. Las acciones actuales de la fase cero son la implementación práctica de esta agenda revisionista. Esta ambición plantea un desafío fundamental a todo el orden de seguridad posterior a la Guerra Fría en Europa. El objetivo de Rusia no es simplemente crear una zona de amortiguación, sino destrozar el principio de que las naciones soberanas tienen derecho a elegir sus propias alianzas y su destino. Al atacar a los estados bálticos, Rusia está atacando directamente la credibilidad de la alianza de la OTAN. Si Moscú puede intimidar, subvertir o coaccionar con éxito a un miembro de la OTAN, sin desencadenar una respuesta colectiva decisiva, habrá demostrado que la alianza es un tigre de papel. Esto no solo dejaría expuestos a los estados bálticos, sino que también desharía las garantías de seguridad que han sustentado la paz europea durante más de 70 años, dejando vulnerables a otras naciones de Europa del Este. Por lo tanto, la lucha por la seguridad de Estonia, Letonia y Lituania es una lucha por la seguridad de toda Europa. Las acciones de Rusia están diseñadas para poner a prueba la proposición de que un ataque a uno es un ataque a todos. Al utilizar tácticas híbridas que caen en un área gris, Moscú espera paralizar el proceso de toma de decisiones de la OTAN, creando debate y vacilación entre los Estados miembros sobre si una provocación dada justifica una respuesta del artículo 5. El premio final para Rusia es una OTAN fracturada e intimidada y una Europa demasiado dividida y temerosa para oponerse a sus ambiciones neoimperiales. La batalla por el Ruski Mir se está librando hoy, y su resultado definirá el futuro del continente. Ante este innegable patrón de agresión, Europa está despertando lenta pero seguramente de su letargo posterior a la Guerra Fría. La era de creer que un conflicto a gran escala en el continente era cosa del pasado ha terminado. Un cambio profundo está en marcha en los pasillos del poder, en Bruselas, Berlín y París. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha sido un firme defensor de este nuevo realismo, instando a los Estados miembros tan recientemente como en diciembre de 2024 a adoptar una mentalidad de guerra. Esto no es un llamado al pánico público, sino una súplica por un cambio fundamental en la mentalidad a nivel gubernamental y social, un reconocimiento de que el continente enfrenta un peligro claro y presente que requiere una respuesta de toda la sociedad.
Este cambio de mentalidad se está traduciendo en compromisos financieros concretos. Durante años, muchos miembros de la OTAN no cumplieron con la directriz de la alianza de gastar el 2% del PIB en defensa. Eso está cambiando rápidamente. La nueva recomendación de la OTAN es que los miembros aumenten su gasto en defensa al 3,5% del PIB, con algunos analistas y líderes abogando por un objetivo tan alto como el 5% para 2035. El Reino Unido, por ejemplo, anunció un importante aumento del gasto en defensa en junio de 2025, el mayor desde la Guerra Fría. El plan promete aumentar el gasto del 2,3% al 2,5% del PIB para 2027, con un objetivo a largo plazo de alcanzar el 3% durante el próximo Parlamento, lo que demuestra un serio compromiso con el rearme. Este nuevo plan de defensa británico proporciona una plantilla de cómo se ve este rearme en la práctica. Incluye una inversión masiva de 15.000 millones de libras antes de 2029 para fortalecer la flota de submarinos de propulsión nuclear de la Royal Navy, un componente crítico del disuasivo estratégico del Reino Unido. Además, el plan exige la construcción de al menos 6 nuevas fábricas de municiones para abordar una escasez crítica de existencias de municiones, una lección aprendida del conflicto de alta intensidad en Ucrania. El Reino Unido también está listo para adquirir hasta 7.000 nuevas armas de largo alcance de fabricación británica y establecer un comando digital dedicado para reforzar sus capacidades de ciberdefensa, abordando directamente la naturaleza multifacética de la amenaza rusa. Este despertar no se limita a naciones individuales. A nivel de la Unión Europea, existe un creciente consenso de que el bloque debe convertirse en un actor de seguridad y defensa creíble por derecho propio. La suposición de que Estados Unidos siempre sería el garante último de la seguridad europea está siendo cuestionada, lo que lleva a un renovado impulso por la autonomía estratégica. Esto implica impulsar la propia base industrial de defensa de Europa, coordinar la adquisición y desarrollar capacidades conjuntas. La guerra en Ucrania sirvió como una brutal llamada de atención, y la actual campaña de fase cero de Rusia contra el resto de Europa está asegurando que no se permitirá el regreso de una actitud de complacencia. Ha comenzado una nueva era de preparación europea. En respuesta a la agresión multidominio de Rusia, la Unión Europea está dejando de lado la retórica y desarrollando iniciativas de defensa ambiciosas y concretas. En un movimiento histórico, el 16 de octubre de 2025, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, presentó la hoja de ruta para la preservación de la paz, Preparación para la Defensa 2030. Este documento estratégico establece un objetivo claro y urgente: asegurar que los 27 Estados miembros estén completamente preparados para resistir una posible agresión rusa para finales de la década. Es un reconocimiento formal de que la paz ya no puede darse por sentada y debe ser activamente preservada a través de la fuerza y la disuasión. La hoja de ruta es una señal clara para Moscú de que sus acciones están siendo respondidas con una respuesta unificada y decidida. El plan de la Unión Europea identifica 9 áreas críticas donde el continente tiene importantes deficiencias de capacidad. Estas incluyen defensa aérea, ciberseguridad, sistemas aéreos no tripulados, drones, artillería y producción de municiones. El comisario de Defensa de la Unión Europea, Andrius Kubilius, emitió una dura advertencia, afirmando que la Unión Europea actualmente posee solo alrededor del 50% de las capacidades que necesitará para 2030. Destacó una brecha particularmente alarmante en la producción, señalando que Rusia es capaz de fabricar más proyectiles de artillería en solo 3 meses que los Estados Unidos y todos los miembros europeos de la OTAN combinados pueden producir en un año entero. Este déficit de producción es un punto central de la nueva estrategia, que tiene como objetivo revitalizar la base industrial de defensa de Europa. Para abordar estas deficiencias, la Unión Europea ha lanzado 4 iniciativas emblemáticas que representan un salto cualitativo en la cooperación europea en defensa. La primera es una iniciativa europea de defensa contra drones, concebida como un muro de drones para proteger contra el tipo de incursiones aéreas no tripuladas vistas en los países bálticos. La segunda es una vigilancia integrada del flanco oriental,
que unirá activos de inteligencia satelitales, aéreos y terrestres para crear una imagen operativa común de la actividad militar rusa. Estas iniciativas están diseñadas para cerrar las brechas entre los sistemas de defensa nacionales, creando una red de defensa continental más cohesionada y resistente, que es más que la suma de sus partes. Los dos últimos proyectos emblemáticos son un escudo aéreo europeo y un escudo espacial europeo. El escudo aéreo tiene como objetivo crear un sistema de defensa aérea y antimisiles integrado y multicapa para proteger las ciudades europeas y la infraestructura crítica de ataques. La iniciativa del escudo espacial, por su parte, tiene como objetivo proteger los activos satelitales vitales del continente, esenciales para la comunicación, la navegación y la inteligencia, de ataques físicos o cibernéticos. Juntos, estos cuatro pilares representan el impulso más significativo hacia una defensa europea común en la historia de la Unión Europea. Son los pilares de una estrategia de fortaleza Europa, diseñada no para la agresión, sino para crear una disuasión tan fuerte que el Kremlin nunca se atrevería a escalar de la fase 0 a una guerra cinética a gran escala. La nueva postura de seguridad europea no se trata solo de equipo militar y documentos estratégicos, se extiende a la población civil. En todo el continente, los gobiernos están tomando medidas sin precedentes para preparar a sus ciudadanos para la posibilidad de una crisis o guerra importante, reviviendo un enfoque de la era de la Guerra Fría en la defensa civil y la resiliencia social. Este es un proceso delicado pero necesario, que equilibra la necesidad de preparación con el deseo de evitar la alarma pública. En marzo de 2025, la Comisión Europea dio un paso significativo al recomendar que todos los ciudadanos mantengan una reserva personal de alimentos, agua y suministros esenciales suficiente para al menos 72 horas, una medida básica para asegurar que puedan afrontar interrupciones en los servicios críticos. Los países individualmente, particularmente aquellos más cercanos a Rusia, han ido mucho más allá. En noviembre de 2024, Suecia reeditó una guía completa de supervivencia, titulada Si la crisis o la guerra llegan, para cada hogar del país. Este folleto ofrece consejos prácticos sobre todo, desde cómo asegurar agua potable y mantenerse caliente sin electricidad, hasta cómo identificar la desinformación y contribuir a la defensa total de la nación. El mensaje es claro: en un futuro conflicto, cada ciudadano tiene un papel que desempeñar. Este enfoque está diseñado para construir resiliencia psicológica y empoderar a la población, reduciendo el pánico y asegurando que la sociedad pueda seguir funcionando bajo presión extrema. Es un reconocimiento de que la fuerza de una nación reside no solo en su ejército, sino en su gente. Finlandia, un país con una larga y difícil historia con Rusia, ha sido durante mucho tiempo un modelo de preparación social. Tras un inventario nacional, en 2023, el país confirmó que tiene más de 50.500 refugios antiaéreos civiles, con capacidad para proteger a 4.8 millones de personas, casi toda su población, de 5.6 millones. En noviembre de 2024, el gobierno finlandés emitió nuevas directrices para asegurar que estos refugios estén bien mantenidos y que los ciudadanos conozcan su ubicación y cómo usarlos. Esta cultura arraigada de preparación se considera una parte central de la estrategia de disuasión del país, lo que indica a cualquier posible agresor que una invasión se enfrentaría no solo a un ejército, sino a una resistencia civil altamente organizada y resiliente. Incluso Alemania, una nación que históricamente se ha mostrado muy reacia a discutir asuntos militares, está experimentando una profunda transformación. En junio de 2024, Berlín actualizó su directriz marco para la defensa general, un plan integral que contempla una reorganización completa de la vida diaria en caso de guerra. El plan cubre todo, desde el racionamiento y el reclutamiento de civiles en trabajos esenciales, hasta la conversión de estaciones de tren subterráneas en refugios antiaéreos. Estas medidas, impensables hace tan solo unos años, revelan la profundidad del cambio en la percepción de seguridad de Europa.
Las preparaciones en el frente interno son una de las señales más claras de que los gobiernos ya no ven una guerra europea importante como una posibilidad remota, sino como una contingencia genuina para la que deben estar listos. La evidencia es abrumadora. Las incursiones en el espacio aéreo del Báltico, la interferencia de las señales de GPS, los incesantes ciberataques y las omnipresentes campañas de desinformación no son incidentes aislados. Son las tácticas coordinadas de una estrategia más amplia, las manifestaciones tangibles de la guerra de fase cero de Rusia contra Europa. Si bien el continente no está experimentando un conflicto cinético tradicional, está innegablemente bajo ataque. La paz que muchos europeos han valorado durante generaciones está siendo socavada activa y sistemáticamente. No ver estas acciones como partes interconectadas de una campaña hostil es estar voluntariamente ciego a la naturaleza del conflicto del siglo XXI y a las intenciones explícitas del Kremlin. El desafío central para Europa es de percepción. Debido a que esta guerra se libra en las zonas grises, por debajo del umbral de la violencia militar convencional, permanece en gran medida invisible para un público acostumbrado a pensar en la guerra en términos de invasiones y campañas de bombardeos. Esta ambigüedad es precisamente lo que explota la estrategia de Rusia. Permite que la agresión continúe, mientras muchos en Occidente debaten si está ocurriendo siquiera. Sin embargo, la respuesta de los gobiernos europeos, los aumentos drásticos en el gasto en defensa, las nuevas iniciativas de defensa continental y los preparativos para la defensa civil, muestra que, a los niveles más altos, la realidad de la situación ya no está en duda. Los líderes del continente están actuando como si estuvieran en guerra, porque lo están. Reconocer que Europa ya se encuentra en la fase cero es de suma importancia. Es el primer paso esencial para construir una defensa efectiva a largo plazo. Este reconocimiento debe permear todos los niveles de la sociedad, desde las élites políticas hasta el público en general. Requiere un compromiso sostenido para invertir en capacidades militares, fortalecer las defensas cibernéticas, construir la resiliencia social y combatir la desinformación. También exige un sentido renovado de unidad y propósito dentro de la OTAN y la Unión Europea, ya que la solidaridad es el arma más poderosa contra una estrategia diseñada para dividir y conquistar. La respuesta debe ser tan completa y sostenida como la amenaza misma. En última instancia, al reconocer esta nueva realidad, Europa puede prepararse mejor para todos los posibles escenarios futuros. Una Europa fuerte, unida y preparada, es el disuasivo más eficaz contra la escalada de Rusia de la fase cero a un conflicto cinético a gran escala. El objetivo de la nueva postura de defensa europea no es provocar la guerra, sino prevenirla, demostrando que los costos de una mayor agresión serían inaceptablemente altos. La guerra silenciosa ya está aquí. Cómo Europa siga respondiendo a ella determinará si sigue siendo un conflicto librado en las sombras o si estalla en la devastadora guerra abierta que el continente ha trabajado tan duro durante tanto tiempo para evitar. El tiempo para la complacencia ha terminado. Ha llegado el momento de una resolución clara.